Hola, vamos con este video que es uno de los temas centrales del curso, es el concepto de derivada. Entonces vamos ya a explicar la idea de la derivada, cómo se interpreta geométricamente y algunas de sus aplicaciones. En primer lugar, vemos que la tasa de promedio o la tasa de cambio promedio ya la definimos en un video anterior. Esa tasa era sencillamente se tenía una función f y considerábamos su cambio desde un x1 igual x a un x2 igual x más delta x. Eso se define, esta tasa de promedio de cambio, como el cociente entre el cambio en y entre el cambio en x. Entonces, si recordamos lo que hicimos antes en los incrementos, el cambio en y es sencillamente y2 menos y1 y el cambio en x es x2 menos x1. Entonces, como y2 es f de x2 y x2 es x más delta x, obtenemos que el numerador y2 menos y1 es sencillamente f de x más delta x menos f de x. Y x2 menos x1 es precisamente el cambio, lo que llamábamos el incremento, y eso es delta x. Entonces obtenemos esta expresión. Esta expresión es un promedio, no es la tasa de cambio instantánea. Ya vamos a ver a qué me refiero. Entonces sencillamente lo que estamos viendo aquí en el dibujo es una interpretación de esta cantidad. Si ustedes se recuerdan de su curso de matemáticas 1, y2 menos y1 entre x2 menos x1, les daba siempre la pendiente de esta recta que une este punto P con el punto Q. Entonces, lo que estamos haciendo es calculando la pendiente de este segmento de recta o de recta, porque uno puede pensar que el segmento se prolonga. Y esa pendiente siempre es el cambio en Y entre el cambio en X. Entonces, es algo que ustedes han visto en Matemáticas 1 y estamos volviendo a ver, pero de una manera distinta, como una razón de cambio en este curso de cálculo. Entonces, la tasa promedio o rapidez de cambio corresponde al valor de la pendiente de la recta que une los puntos P y Q en el gráfico anterior. Eso lo acabamos de ver. Esto es muy importante. Vamos a hacer un ejemplo. Un fabricante de productos químicos advierte que el costo por semana de producir X toneladas de cierto fertilizante está dado por esta cantidad. C de X, este es el costo, 20.000 más 40X. Este 20.000 se puede interpretar usualmente como costo fijo. Fíjense que no depende esta cantidad del valor de X, sencillamente es una cantidad fija. Y el ingreso que se obtiene al vender X toneladas del producto es R de X 100 por X menos 0.01 X cuadrado o 0,01 si ustedes prefieren. La compañía está produciendo 3.100 toneladas por semana, pero piensan, estudian si es conveniente o no pasar a una producción de 3.200 toneladas. Entonces, lo que hay que ver es el ingreso, ¿verdad? O sea, qué es lo que pasa cuando hacemos eso, el ingreso y más bien el beneficio, porque el ingreso puede ser que aumente, pero el costo también va a aumentar, porque fíjense que la expresión del costo depende de la cantidad de toneladas que se produce. Entonces, queremos calcular los incrementos resultantes en el costo, el ingreso y la utilidad. Determine la tasa de cambio promedio de la utilidad por toneladas extra producidas. Trate de resolver el problema usted sin ver lo que sigue. Aquí pueden pausar el video. Los invito a que ustedes pausen el video y que traten de hacer el ejercicio o el ejemplo por su cuenta y que después continúen para ver su solución, para chequearla, o sencillamente si en alguna parte se quedan trancados, después lo ven. Por favor, paren el video. Muy bien, entonces ya ustedes hicieron el intento de resolver el problema. Vamos a ver la solución. Entonces, en primer lugar, delta C, sencillamente lo calculamos viendo que pasamos de X1 de 3.100 toneladas a X2, que es 3.200. Entonces, el cambio delta X es 3.200 menos 3.100 es 100 toneladas. Ese es el cambio en la variable X. El cambio en C, en el costo,
Bueno, tendremos que ver cuánto era el costo en el primer nivel de producción, que es 3.100 toneladas. Aquí lo calculé, 144.000 toneladas. Bueno, ustedes chequen la cuenta, a lo mejor me equivoqué en algo. Y en la siguiente cantidad de toneladas, que es 3.200, aquí también hice la cuenta y me dio 148.000, bueno, lo que sea, dólares, bolívares, lo que se esté midiendo el costo. Entonces, el cambio en C es sencillamente, como siempre, C2 menos C1. Entonces, lo que tengo que hacer es restar esta cantidad menos esta cantidad de acá. Entonces, uno saca la cuenta, 4.000. Chequeen todas esas cuentas. Entonces, bueno, aquí les hago una pregunta para que ustedes piensen un poco. ¿Era necesario hacer el cálculo o hay alguna manera mejor de calcular cuál es el delta C en vez de sacar toda la cuenta? Bueno, pista, les digo, el costo es una función lineal en este caso. Entonces, piensen un poquito si solamente con el delta X hubieran podido determinar cuál es el cambio en el costo. Piénsenlo. Entonces, bueno, aquí hago la cuenta de los ingresos, ¿verdad? En el primer nivel, en el nivel de 3.100 toneladas, saqué la cuenta y me dio 213.900 y en R2 me da 217.600. De nuevo, chequeen esto con una calculadora o con la cuenta que ustedes hicieron. Entonces, delta R, el cambio en el ingreso, es 3.700. Entonces, ¿cómo se determina la utilidad? Bueno, la utilidad siempre, recuerden eso es importante, una de las fórmulas que estaremos todo el tiempo usando, es el ingreso menos el costo. Esa es la utilidad. Eso es una cosa como de sentido común. Entonces, R de X es mi ingreso y el costo es C de X. Y entonces, el cambio en U es delta R menos delta C. Sencillamente, si yo voy a ver cuál es el cambio en la utilidad, sencillamente veo cuánto es el cambio en R y le resto el cambio en C, de acuerdo a la misma expresión que está acá. Es como si ustedes hubieran aplicado la delta aquí delante y la ponen delante del R y delante del C. Entonces, bueno, sacando las cuentas me da menos 300. Y la tasa promedio, que sabemos que es el cociente de esta cantidad, entre delta X, recuérdense la fórmula que vimos hace una lámina atrás, me da menos 3. Entonces, bueno, ese menos 3 significa que de repente no es buena idea aumentar el número de toneladas de producción porque sencillamente el beneficio, entonces o la utilidad es negativa. Entonces, mejor de repente mantenemos nuestra producción en el nivel de 3.100 toneladas. Ok, entonces vamos con el concepto central del video y uno de los dos conceptos fundamentales de este curso. Los dos conceptos fundamentales son derivada e integral. Entonces aquí vamos a presentar por primera vez lo que es la derivada. Entonces, la derivada es una tasa de cambio, pero no promedio. Es una tasa de cambio aquí instantánea. Entonces aquí está la definición de lo que es la derivada o la tasa de cambio instantánea. Todavía vamos a llamarlo tasa de cambio instantánea. Después vamos a definir propiamente la derivada. Entonces fíjense que si le quitan el límite, aquí lo que tenemos es una tasa de cambio promedio. Al hacer el límite cuando delta X tiende a 0, lo que estamos haciendo es cada vez tomamos incrementos más pequeños y sencillamente cuando hacemos el límite, cuando delta X tiende a 0, lo que obtenemos es el valor instantáneo. Es como cuando ustedes van en un carro, ustedes dicen, bueno, yo voy de aquí a Maracay en 1 hora y sé que la distancia entre Maracay y Caracas es 100 kilómetros. ¿Cuál es mi velocidad promedio? Bueno, la velocidad promedio es 100 kilómetros por hora, pero cuando usted va en el carro no va todo el tiempo a 100 kilómetros por hora. Entonces, lo que le dice el velocímetro del carro es la tasa de cambio instantánea. De repente va a marcar 120, de repente va a marcar 80, de repente se para, etc. Eso que le marca el velocímetro es la tasa de cambio instantánea o la velocidad instantánea, no la velocidad promedio. Entonces siempre es un límite cuando delta X tiende a 0. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo para ver cómo se calcula esa tasa de cambio instantánea. Entonces me dicen que la demanda en función del precio está dada por 335 menos 5P. Entonces, determine la tasa de cambio instantánea del ingreso cuando P es igual a 10. Entonces, el precio vale 10 y queremos determinar la tasa de cambio instantánea. Bueno, entonces sencillamente usamos nuestra definición que está acá. Fíjense que es I
de 10 más delta P menos I de 10. Lo que tenemos acá, pero cambiando la función por lo que es el ingreso, ¿verdad? Que es la demanda por el precio por unidad. Entonces, aquí hay una cuenta. Chequeen la cuenta ustedes tienen el video y al final nos va a dar 235. Esa es la tasa de cambio instantánea del ingreso de nuestro problema. Entonces, hagan ustedes, por favor, el álgebra, esta que está acá, es un buen ejercicio hacer el álgebra porque este tipo de cálculos los van a tener que hacer cuando se enfrenten a los problemas del texto. Vamos a seguir. Vamos a continuar. Entonces, la derivada, ahora sí, si yo tengo una función y igual a f de x, la derivada se denota así, dy sobre dx, se lee así también, es el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Este es el concepto muy importante de esta clase de hoy, de este video de hoy. Entonces, este límite es la derivada de la función. Vamos a seguir, a ver un poco cómo se calcula, qué significa. Ok, vamos a hacer un cálculo sencillo con la función y igual a x cuadrado. Entonces, sabemos que tenemos que calcular el límite cuando delta x tiende a 0 de x más delta x al cuadrado, la función evaluada en x más delta x menos x cuadrado, fíjense aquí no aparece el delta x, el incremento, sobre delta x. Si ustedes ven este límite, siempre uno lo que hace es primero meter delta x igual 0, pero les va a quedar 0 sobre 0 siempre. Entonces esto todavía no se puede calcular, hay que resolver lo que se llama la indeterminación. Por eso les dejé que se leyeran en el libro de área la parte de límites como repaso. Ustedes ya lo vieron en Matemática 1, pero repasen eso. Entonces me queda esto que está acá. Si yo hago el álgebra, desarrollo el producto notable, fíjense que ahora acá se cancelan los x cuadrados, lo que me permite factorizar. Fíjense que el delta x va a aparecer en estos dos términos. Lo puedo factorizar. Y eso es lo que me va a permitir eliminar la indeterminación. Fíjense que este delta x cancela con el que está en el denominador y solamente me queda 2x más delta x. Pero si delta x se va para 0, lo que me sobrevive es solamente el 2x y esa es la derivada. Entonces la derivada se denota de diferentes maneras. dy sobre dx, la que vimos, también a veces se pone y', a veces se pone df sobre dx, a veces d sobre dx aplicada en la y. Todos son expresiones que ustedes pueden ser que consigan en el libro o en otros libros si ven algún otro, aunque mi recomendación es que nos quedemos con el libro de área. Entonces, vamos a seguir. Entonces, siempre, fíjense, para el cálculo por definición, tenemos que hacer lo siguiente. Calculamos y igual a f de x y calculamos y más delta y, que esto es el cambio en y, que es f de x más delta x. Entonces, restamos esto, o sea, restamos más bien la segunda de la primera, aquí me equivoqué, a fin de obtener delta y. O sea, hay que restar esta, que es la segunda cosa que tenemos acá, menos esta que está acá. Dividimos ese delta y por delta de x y tomamos el límite de la expresión cuando delta x tiende a 0 y buscamos resolver esa indeterminación. Entonces siempre es lo mismo para poder calcular la derivada. La interpretación geométrica es importante. Fíjense, la tasa de cambio promedio, ya vimos ahorita, les expliqué que es siempre la pendiente de esta recta que está acá. ¿Qué es la derivada entonces? Bueno, fíjense, imagínense ustedes que ustedes aproximan el punto Q hacia el punto P. Entonces, eso es lo que significa que el delta X se va haciendo cada vez más pequeño. El delta X lo van tendiendo a 0. Entonces, esta recta se va pareciendo cada vez más a medida que el Q a la recta tangente que tenemos acá. Esta es la recta tangente que pasa por el punto P. Entonces, en el límite, esta recta es exactamente la recta tangente a la curva cuya gráfica nos da y igual a f de x en el punto P. Esa es la interpretación de la derivada. Entonces, bueno, cumplimos hoy con el propósito de dar el concepto de derivada y su interpretación geométrica.
Hasta una nueva oportunidad.